Buenas tardes, mi nombre es Gis Marcela Pizarro Rodríguez, soy estudiante del Cauchi Quinquirá de Zootecnia y hoy voy a presentarles por medio de unas diapositivas la potencia de los tractores agrícolas. Vamos a hablar un poco acerca de la importancia de conocer la potencia y las formas de medir la potencia en los tractores agrícolas. Entonces empezamos con la introducción. Decimos que desde el principio de la utilización de los tractores se vio la necesidad de medir la potencia en las mismas condiciones para poder compararlas y así elegir el más adecuado para cada explotación. Continuamos. ¿Cuál es la importancia de conocer la potencia de los tractores agrícolas? Dentro de la variedad de importancias destacan reducir los costos de producción, contribuir al ahorro de energía, disminuir la emisión de agentes contaminantes. Y bueno, hay que tener en cuenta que el tractor es una máquina básica en la agricultura actual. Por ello es importante que el agricultor conozca bien sus características a la hora de comprarlo para poder adaptarlo a su explotación. Continuamos con las formas de medir la potencia en los tractores agrícolas. Entonces tenemos por acá la potencia bruta, la cual se mide en el volante de inercia del motor. Para medir esta potencia, se debe entender que se deben eliminar o quitar algunos elementos como lo son el escape, el filtro de aire, la batería y el generador de corriente. Continuamos con la potencia neta. En este caso también se mide en el volante de inercia del motor, pero acá no se quitan todos los elementos, sino solamente la parte de la batería. En esta medida de potencia, en este ensayo, el agricultor podría obtener la potencia medida siempre que trabajara directamente con el volante de inercia del motor de su tractor. En la potencia útil tenemos que la potencia se mide en el eje de la toma del tractor de fuerza del tractor. La potencia se mide en el eje de la toma de fuerza del tractor. Acá no se quita ninguno de los elementos, es decir, acá se mide la potencia con todos los elementos. Acá tenemos una X, pero acá no se quita la batería. Todos los elementos funcionan y es la forma más útil, como su mismo nombre lo dice, la forma más útil de medir toda la potencia del motor, aumentándole un, una una fuerza como elemento motriz acoplada a ella. Bueno, aquí unos datos para agregar. Debemos tener en cuenta que la potencia bruta siempre es mayor que la potencia neta. Esto debido a que la potencia neta necesita potencia, disculpa la redundancia, para su funcionamiento. Como segundo caso tenemos que la potencia neta es mayor que la potencia útil, ya que en este último caso, como lo es aquí en la potencia útil, tiene que pasar por un embrague y por una serie de engranajes en donde, aunque pocas, se producen pérdidas. Bueno, continuamos por acá con las definiciones. Entonces, los datos del tractor. Necesitamos diferenciar variantes de un mismo modelo de tractor. Por esto, varios fabricantes acuden a señalar diferencias en la transmisión en el número de velocidades. Además de eso, los fabricantes indican el tipo de tracción que lleva el tractor con las siguientes indicaciones. Entonces empezamos por acá con las dos ruedas motrices. Las dos ruedas motrices se refieren a las dos que están en la parte de atrás, que son las que producen la fuerza, y las de adelante se les llaman ruedas directrices, que son las que dan dirección. Las cuatro ruedas motrices se refiere a que las cuatro ruedas aplican fuerza. Claramente las de adelante también dan dirección, pero también aplican fuerza. Tenemos también las de cinta de goma. Las cintas de goma que van cada una al lado del tractor se han diseñado como alternativa a los tractores de ruedas de gran potencia, especialmente los articulados, que necesitan utilizar ruedas gemelas y del mismo diámetro en ambos ejes para reducir presión sobre el suelo. Es bastante importante este tractor con las cintas de goma. Seguimos por acá con los tractores articulados, que son los que por medio de su chasis no se quedan en un solo lugar, sino giran. Es decir, su dirección funciona mediante la articulación del chasis.
Continuamos por acá con las definiciones. Entonces tenemos el régimen nominal del motor, que es la velocidad que se le asigna en el momento que se fabrica el tractor. Seguimos con el régimen normalizado de la toma de fuerza, es en la que disponen de una o de las dos velocidades de rotación. Yo lo entiendo o lo asocio como las velocidades de un carro. Cuando tú, por ejemplo, vas en una subida y, bueno, es pesada, la llevas, pongámosle que llevas el carro en segunda y necesitas acoplar el cambio en primera para que tome más fuerza. Entonces, tenemos el régimen normalizado de la toma de fuerza como referencia o como ejemplo en un carro, pero en este caso le llamamos, no le llamamos cambios, sino acanaladuras de velocidad. Bueno, continuamos con los ensayos para medir la potencia. Entonces, uno de ellos es mantener 2 horas de potencia máxima funcionando el motor. Tenemos también la potencia máxima al régimen nominal del motor, lo que significa que se limita la velocidad de rotación del motor a la indicada por el fabricante como régimen nominal. Seguimos con la potencia máxima al régimen normalizado de la TDF, lo cual significa toma de fuerza, que igual que la anterior, se limita la velocidad de rotación del motor a aquella en la que toma fuerza, en la que toma de fuerza gira al régimen normalizado. Seguimos con el consumo específico, que nos referimos al consumo de combustible. Este se mide en gramos consumidos para proporcionar 1 kilovatio durante 1 hora. Es importante saber que para transformar la masa en volumen, la densidad normal del gasóleo es 840 gramos por litro. Continuamos con el caso práctico. Entonces yo tomé por acá el ejercicio del profesor. Entonces tenemos como primera pregunta determinar la potencia del motor. Es importante que conozcamos las diferentes simbologías de cada una de cada uno de los nombres, es decir, las abreviaturas. Entonces tenemos por acá la primera pregunta, por acá coloqué las abreviaturas para que nos fuese más fácil identificar. Entonces tenemos por acá la primera pregunta que dice, determine la potencia del motor. Entonces tenemos por acá que la potencia del motor se mide como T, que es el par del motor, N, que son las revoluciones por minuto del giro del motor, sobre su factor, que son 701,9. Entonces reemplazamos fórmulas. Estos datos claramente se tomaron del ejercicio del profesor y como resultado nos dio 160,279 como caballos de vapor. Entonces esta sería la potencia del motor. La segunda pregunta dice la eficacia total de la transformación de la potencia del motor cuando se convierte en potencia de tracción. Entonces tenemos ETTPM, que significa eficiencia total de transformación de la potencia del motor, PT, que significa potencia de tracción, y PM, que significa potencia de motor expresada en caballos de vapor. Entonces reemplazamos igualmente fórmulas y esto nos da como resultado 0,342 aproximando caballos de vapor. Esa sería la eficiencia total de transformación de potencia del motor. Como tercera pregunta tenemos determina la eficacia de tracción. Tenemos ET, que como ya he dicho, es la eficiencia de tractor, PT, potencia de tracción, y PG, que es la potencia en el eje expresada en caballos de vapor. Entonces igualmente reemplazamos fórmulas y este nos pide que lo expresemos en porcentaje. Entonces nos da un porcentaje de 421.300 de porcentaje. Esa sería la eficacia de tracción. Bueno, con este ejercicio práctico hemos finalizado. Espero haya quedado todo claro. Fue mi forma de entender
este tema y bueno, ya dando como una conclusión. Bueno, nos facilita principalmente la realización de cultivos. Y como decía anteriormente, es importante que conozcamos la potencia de los tractores porque pues cada uno tiene su uso, cada uno tiene fue fabricado para un trabajo diferente, ¿no? Y pues obviamente para brindar una buena utilidad. Es importante también decir que no solamente nos brinda apoyo a nosotros como cultivadores, sino también es una buena forma de funcionamiento del suelo. O sea, no solamente nos vemos beneficiados nosotros como agricultores sacando los cultivos, sino también es una muy buena práctica para el suelo. Bueno, ya finalizando, espero haya quedado muy claro. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde.